Recuerdo que una tarde tenía mucho tiempo libre y me dije, voy a ver una película o una serie, a ver qué hay de interesante. Revisé opciones y me topé con una que había escuchado mucho en ese momento, pero que no terminaba de llamarme la atención. Al final la vi, Don't Look Up, de Leonardo DiCaprio. No sentí que la película fuera un antes y después para mí cuando terminó, pero hubo una escena que me hizo decir, ah, por esto Leonardo DiCaprio es Leonardo DiCaprio. No recuerdo toda la trama con claridad, pero sí una escena en particular. DiCaprio interpreta a un astrónomo que quiere advertir al mundo que un cometa impactará a la Tierra y acabará con la humanidad. La situación es tan surrealista que durante una entrevista los presentadores parecen ignorar la gravedad del mensaje solo para mantener el show ligero, buscar entretenimiento en lugar de prestar atención al desastre inminente que él intenta comunicar. Es una escena que, si bien te has sumergido en la trama, te genera mucha impotencia y hasta cierto punto enojo como espectador. Lamentablemente es una escena que refleja el contexto de la historia que estamos viviendo. Dicho fragmento me hace recordar cuando el youtuber Speed fue detenido por la policía por, bueno, ustedes ya se imaginarán. Aunque este haya dicho que no era un delincuente y era youtuber, los policías no le creyeron. Como si las cosas no pudieran ir a peor, un fan se acercó en ese momento para tomarse una foto con Speed. Y Speed le dijo, bro, estoy en problemas, los policías no creen que soy youtuber, ¿podrías ayudarme? ¿Y qué hizo el fan? Nada, solo quería tomarse la foto y no le dio la importancia que tal vez su youtuber favorito estaba en ese problema. Lo único que el seguidor le importaba era conseguir la foto. Muchas personas al ver eso seguro nos preguntamos, ¿pero qué está pasando con las personas hoy en día? Si has leído el título del video y enseguida ves este fragmento de la animación, seguro sabes lo que mencionaré. Si por otro lado eres de los que no saben el contexto de este fragmento de esta película, quédate porque te lo explicaré brevemente. En el año 2013 se estrenó la película The Wind Rises de Hayao Miyazaki, siendo este una de las caras visibles del estudio Ghibli. Como era de esperarse, The Wind Rises fue un éxito. Sin embargo, presentaron una escena que a primera vista podría pasar por desapercibido. Se dice que esta escena de 4 segundos tardó aproximadamente 1 año y 3 meses en realizarse. Para aclararte un poco más el panorama, una secuencia de 4 segundos en 24 frames por segundo podría tardar un día, tal vez desde una semana a un poco más de un mes. Lo que me pone a pensar es que posiblemente en 2013 no se hablaba mucho como las películas se producen como normalmente en las redes sociales se aborda hoy en día. Por lo que posiblemente todas las personas que vieron esta secuencia en el cine no se dieron cuenta del arduo esfuerzo que conlleva hacer esta secuencia de solo 4 segundos. En esta ocasión me gustaría hablar acerca de cómo en algunas profesiones, ya sea en la industria de la programación, videojuegos o efectos visuales, se toma tanto esfuerzo en crear cosas que usualmente es imperceptible para el usuario o cliente final. Y si puedes, no solo lo enfoques a estas áreas, si te dedicas a otra profesión, intenta aplicarlo a esa realidad. O simplemente velo desde un punto muy general en la vida. Ah, se me olvidaba, si te está pareciendo interesante el video, así que tengo muchos más en el canal, así que suscríbete, dale like, comparte para que no te pierdas futuros videos. En realidad esto lo estoy haciendo para saber si cuando digo suscríbete se ilumina el botón de suscríbete, pero ya que lo hice, suscríbete. Esto es una ASMR. Dale like y comparte. Sigamos. Ok, vamos a ser claros desde el principio. Muy pocos aprecian el trabajo de todo lo que se consume digitalmente. Da igual si son videojuegos, aspecto técnico en películas y, como es el tema recurrente en este canal, la programación mediante páginas web o aplicaciones. Hay una cantidad obscena de horas de estrés, problemas técnicos escondidos en cada detalle que el más del 95% de la gente no se va a dar cuenta conscientemente, a menos que dedique un poco de tiempo a investigar el detrás del producto digital que consume. Piensa en cualquier juego moderno que hayas visto o jugado recientemente. Esos mundos gigantescos con física realista, iluminación dinámica y miles de interacciones posibles. Ahora pregúntate, ¿cuántos jugadores se detienen a analizar cómo incide la física en los assets y el personaje? ¿O cómo las telas se arrugan dinámicamente al moverse? Casi nadie. Porque, por supuesto, los jugadores adquieren un juego para divertirse, no para hacer análisis técnico de cómo fue desarrollado el videojuego. Sin embargo, hay equipos completos de programadores, artistas y diseñadores trabajando en conjunto durante años para la finalización de un producto.
He aprendido que pasa algo similar en la industria de los efectos visuales en el contexto del cine. Hay artistas que pasan no solo días, sino meses renderizando assets hiperrealistas que aparecerán en pantalla posiblemente 2 segundos como máximo, o modeladores que crean proyectos 3D impresionantes pero que en escena aparecerán en segundo plano desenfocados. También encuentro algo similar en la industria de la programación. Recuerdo una vez en la cual por curiosidad decidí decompilar la app de Facebook. Para aquellos que no saben, brevemente les explico que decompilar una app es la acción de descomprimir el archivo que se instala en los móviles, quedando expuesto todos los archivos, imágenes y código que una aplicación necesita para funcionar. La sorpresa que me llevé al intentarlo con la aplicación de Facebook en ese entonces es que no encontré nada. No había imágenes o grandes cantidades de código, solo la estructura necesaria por default de una aplicación. Era como si la app estuviera vacía. Entonces me llegué a preguntar el tipo de ingeniería que habrían aplicado sobre su propia app. Por su pollo se trata de Facebook. No pueden darse el lujo de lanzar una aplicación sin que realmente el código de la aplicación esté bien ofuscado para evitar ingeniería inversa. Me parece un contraste enorme cómo cada día usamos una app y no tenemos una remota idea del esfuerzo técnico que requiere desarrollar una app como Facebook. Como bien lo decía un profesor en mi universidad, la estructura que sustenta a una empresa vale millones, el producto final que llega al usuario es reducido. Él nos daba como ejemplo la estructura tecnológica de las telefonías, que seguramente han de valer millones, pero la disponibilidad de poder enviar mensajes o llamadas por unos minutos se reduce drásticamente a unos cuantos dólares. Esto de no estar consciente de las cosas que usamos y vemos o el detrás de las cosas es algo que siempre ha ocurrido. Esto es siempre lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Artesanos, ingenieros y creadores que dedicaban toda su vida a perfeccionar detalles que solo algunas otras personas podrían apreciar. Los constructores de catedrales esculpían figuras increíbles y las situaban en lugares tan altos que nadie las vería de cerca. Los pintores renacentistas ponían tanto detalle a sus cuadros en algunas zonas que solo se podrían apreciar con lupas. La diferencia es que ahora el arte no solo se manifiesta a través de lo físico, sino a través de lo digital. La industria del entretenimiento es especialmente estricta con este tema. Se invierte grandes cantidades absurdas de dinero y recursos humanos en perfeccionar aspectos que la mayoría de usuarios no notará conscientemente. Estudios enteros se desviven trabajando en: número 1, sistemas de física y renders ultra realistas. Número 2, inteligencia artificial para personajes secundarios que el jugador ni siquiera querrá interactuar. Y número 3, efectos de partículas y simulaciones de fluidos que aparecerán en escenas de fondo. Un efecto visual perfecto es aquel en el que el espectador poco reconoce como efecto, los llamados efectos especiales invisibles. Un sistema de físicas bien implementado en un videojuego es aquel en el que el usuario tiene la sensación de que no está pasando algo fantástico, sino algo natural y normal. Un buen proyecto de programación es aquel en el que el usuario usa una aplicación tan normal como ya lo es hoy en día enviar un SMS o mensaje. Y todo lo anteriormente comentado crea una situación interesante, ya sea la de discutir o de debatir al lado de los que están detrás del desarrollo de un producto. Como sociedad tenemos un problema al aceptar o publicar las cosas que nos afectan, aunque por otro lado siempre tenemos esa necesidad de que lo que hacemos sea algo que genere un retorno o beneficio, y uno de esos retornos podría ser el reconocimiento. Lo que sí se puede decir con completa seguridad es que a nadie le gusta que su trabajo y esfuerzo se invisibilice o menosprecie. Podemos decir lo típico de lo hacemos por pasión. Si haces lo que te gusta, no es trabajo, y cuantas más cosas así. Sin embargo, todas las personas merecen reconocimiento por sus esfuerzos y, de alguna manera, respetar la obra o creación de un autor. No hace algunos meses se creó una pequeña discusión en internet sobre el uso de la IA generativa y, para ser más directos, el uso o estilo que Hayao Miyazaki tiene para con sus películas. Pues se inundó todo el internet de imágenes hechas con IA utilizando su estilo. Lo que Hayao Miyazaki había comentado sobre lo que piensa del uso de la IA y expresó que es un insulto a la vida misma. Creo que esa fue una de las primeras veces en las que me llegué a preguntar sobre qué tanto valor le damos a las cosas, y hablo como sociedad con respecto a las creaciones de las personas. Entiendo de alguna manera el disgusto que Miyazaki pudo haber sentido al que usaran su estilo para la IA, aunque por otra parte pienso, esto es lo que significa Internet. Es la democratización de las cosas que puedes hacer o decir, es algo que no puedes controlar. Según encuestas realizadas en plataformas como la IGDA, que tiene cuyo objetivo dar voz a los jugadores de videojuegos, han afirmado que más del 70% de artistas técnicos reportan sentimientos de invisibilidad laboral. Por otra parte, los desarrolladores de backend sienten que su trabajo es menos valorado en algunas ocasiones en comparación a diseñadores de interfaces.
Extraña vez se le da reconocimiento público hasta donde tengo entendido a departamentos técnicos, a menos de que sea CEO de una transnacional. Tampoco estoy afirmando que esto debe de cambiar. Pienso que al menos en el mundo del desarrollo de software es natural que pase así. Cada profesional tiene que labrar su camino. Es el camino que todos recorren, y yo igual. Pienso que los buenos lugares en donde puedes empezar a dar a conocer tu trabajo son en comunidades pequeñas. Son esos lugares en donde, por lo que es normal, la baja cantidad de integrantes, tendrás la oportunidad de intercambiar ideas y a la misma vez crecer como profesional. Al menos en el mundo de la programación siempre es bueno tener un feedback, contar con alguien que pueda ver las cosas muy diferentes a como la ves tú. Existe una pregunta incómoda que todos alguna vez nos hacemos. Pienso que es muy normal desear la retribución de las cosas que hacemos, ya sea de alguna manera u otra. Pienso que como sociedad sí se valora algunas profesiones más que otras. Y sí lo dejo claro, es una afirmación no políticamente correcta. Por lo que antes de embarcarte en la profesión de tu vida te haces la pregunta, ¿valdrá la pena tanto esfuerzo? Algunos argumentarían que sí vale la pena siempre y cuando hagas lo que te gusta. Y por supuesto es un argumento válido. Sin embargo, entre más pasa el tiempo, la forma de ver las cosas cambian. Las respuestas que en un principio eran naturalmente sencillas, ya no lo son tanto. No sé si esto conectará no uno, sino a algunos casos en los que los padres deciden lo que su hijo debe de estudiar. Analizando un poco más las cosas, creo que no solo se trata de razones económicas y cuánto ganará su hijo en la profesión que quieren que estudie, sino cómo la sociedad va a percibir a sus hijos en dicha profesión. Otros jóvenes ya tienen claro el planteamiento sobre la profesión y la visibilidad que tendrán. Puede que algunos no de manera consciente. Recuerdo que antes el sueño idílico de cualquier niño era la de ser astronauta. ¿Por qué astronauta? ¿Qué tiene de especial ser astronauta? La televisión jugaba un papel muy importante en la crianza de los niños, mínimo hasta mi generación, pero ahora no son las televisiones lo que forma parte del pensamiento de un niño, ahora es YouTube, ahora son los streamers. De un tiempo para acá, ¿cuál ha sido la respuesta de lo que a un niño le gustaría hacer en el futuro? ¿Coincidencia? No lo sé. Lo que sí es indudable es que todos los humanos nacemos con ese ingrediente necesario para desear en lo mínimo la atención de las personas. ¿Y qué es la atención si siempre ha sido una manera de validación en la cual las personas disponen de su tiempo para ver las cosas que hacemos? Todo lo anteriormente hablado ha sido por mención a las personas que no forman parte de nuestros contextos y profesiones similares, pero tampoco podemos omitir el detalle de que esto pasa incluso en nuestra zona. La industria de alguna manera refuerza la idea de poca valoración hacia ciertas profesiones o tareas. Y esto se refleja de alguna manera en que las condiciones laborales son deplorables. Número 1. Crunch forzados para pulir detalles que solo una población mínima lo notará. Número 2. Salarios relativamente bajos para habilidades que requieren conocimiento hiperespecializados. Y número 3. Falta de reconocimiento profesional, incluso dentro de las compañías. Hay algo profundamente duro en un sistema donde se exige la perfección en detalles que la mayoría ignorará, mientras se trata a los creadores como recursos prescindibles, donde se celebra públicamente a directores o visionarios, pero deja en el anonimato a cientos de trabajadores que hicieron posible esta visión. La solución, por supuesto, no es hacer a todo el mundo consciente del trabajo detrás de las cosas que usamos, no es lógico, pero sí que las diferentes industrias o empresas provean de un mejor entorno laboral a las personas que hacen posible sus objetivos. De las siguientes maneras. Número 1. Salarios acorde a la especialización y responsabilidad requerida. Número 2. Sistemas de crédito y reconocimiento más justos y visibles. Y número 3. Menos crunch y más condiciones humanas. Y como siempre, llegando al final del video, siempre compartimos las experiencias de otros programadores. La pregunta que les hice en Reddit fue la siguiente. ¿Alguna vez construyeron algo de lo que se sintieron orgullosos pero su cliente, líder o jefe simplemente no lo valoró? ¿Intentaron hacer que cambiara de opinión o prefirieron dejarlo así y seguir adelante? Y esto fue lo que me respondieron. Y casi siempre siento eso. Pasa que nuestro laburo es difícil de demostrarlo a alguien que no es del sector. Por ejemplo, vos haces una pared de bloques y es algo que podés tocar. El cliente sabe el laburo que da. En el software es más complicado. Eso es algo que suelen sufrir los jefes de equipo, aunque depende de a quién reporten. Tuve un jefe que para aliviar el estrés se ponía a ver páginas de decoración suecas. Te acercabas a decirle algo y de repente te soltaba. ¿Has visto que esta temporada se llevan los colores pastel en los sofás? Solía tener tantas reuniones con personal no técnico que las agendaba todas una detrás de otra. Decía que tenía reuniones diáfanas. Una vez salió a decir reuniones seguidas. Se fue a su mesa y golpeó el teclado con su cabeza. Yo le dije, las reuniones bien, ¿verdad? Y me contestó, en esta empresa, cuando consigues superar el muro de la incomprensión, caes en el lago de la indiferencia.
Interesante. En mi primera chamba me mandaron a hacer un programa para unos relojes que marcan asistencia, porque la rotación del personal constante salía caro comprar licencia. Hasta ahora recuerdo ese proyecto, pero era súper matado porque me tocó hacer front, back y base de datos. Y el principal problema era que no tenía cloud, tenía un servidor compartido, que solo corría PHP y HTML, JavaScript, Vanilla. O sea, te olvidas de frameworks. Luego para hacer la conexión con los relojes fue meterle full IoT y redes, y apenas tenía documentación era full prueba y error. De paso, me tocaba ir a las fábricas que era donde estaba nuestro personal para instalarlo, hablar con la gente de ahí para que me liberen el firewall. Luego de eso, hablar con la gente de reportera para armarle sus reportes, ahí era meterle un poco de B. Quedó como un buen MVP. Y hice lo que pude con lo que tenía y con mi conocimiento a ese nivel y servía y todo. Al final me fui, porque el líder ni sabía qué estaba haciendo y cuando surgía algo no podía gestionar nada. Para que te hagas una idea de dónde estoy actualmente, mi líder no toca código, pero sabe la arquitectura, sabe funcional y a nivel de negocio dónde estamos. Si el cliente quiere un reporte o algo similar, él lo gestiona, le pide el formato, le pide pruebas, nos alivia todo lo que es management y gestión y hasta cosas de arquitectura o infraestructura que faltan. Si tenemos problemas con algo de configuración del cloud o servicios externos, nos ayuda con eso, porque actualmente como es una empresa grande hay un montón de permisos, accesos, credenciales, estándares en nombres de tablas y base de datos. Lo peor fue que me pagaban una miseria, pero por ser mi primera chamba no lo veo mal. Al final aprendí varias cosas. Pero si me vuelven a pedir algo del mismo nivel, mínimo pido un equipo de 3 personas. Para las personas que ya sean de las anteriores profesiones descritas o no, podría recomendar las siguientes cosas. Número 1. Buscar comunidades y colegas de que sí entiendan y aprecian las cosas que haces. Número 2. Recordar que aunque la mayoría no lo note, el trabajo personal que haces es importante como resultado del proyecto en el que trabajas. Y número 3, documentar logros técnicos para el portfolio personal, aunque no sean visibles en el producto final. Finalmente, aunque el reconocimiento o valoración masiva por naturaleza no llegara para algunas profesiones, eso no quita el valor de lo que haces. Hay una cierta nobleza en hacer cosas que pocos notan. El desafío está en disfrutar el proceso sin caer en explotación o el irrespeto. El resto del mundo seguirá sin tener idea del detrás de las cosas, de los pequeños detalles y de lo que ven en las plataformas. Y en cierto modo, las cosas podrían seguir siendo así como siempre han sido a lo largo del tiempo. Pero es muy importante y que encuentres personas con las cuales puedas encontrar esa valoración y reconocimiento que necesitas. Siempre será una de las preocupaciones llegar a la adultez qué profesiones elegiremos. Es una de las decisiones más importantes que normalmente te planteas al entrar a la universidad. Normalmente las personas tienen dos alternativas, o aprender de todo un poco o especializarse en una sola área, lo cual es algo de lo que me gustaría hablar a profundidad en el siguiente video. Pero por el momento eso es todo por ahora. Será hasta la próxima. Chao.